pero de las políticas se sale estimulándola. Y esto no lo dice solamente la izquierda, lo dice también parte de la derecha. Lo que pasa es que todos aquellos que defendieron el neoliberalismo, que hemos comentado antes, y que están detrás de ese auge de la economía financiera, todos esos son partidarios de la austeridad. Porque desde el punto de vista de la ingeniería del capital, lo mejor es que la crisis la paguen otros y no el capital. Y por eso se defienden políticas de austeridad. Y por eso se culpa al estado del bienestar. Porque si hay que apretarse el cinturón, que se lo aprieten los pobres. Que se lo apriete el estado del bienestar. Eso sí que es un gasto superfluo. ¿Para qué necesita el capital que haya un estado del bienestar? Pues si hay que restringir gastos, restringimos por donde no nos duele. Pero es, digamos, intencionado o interesada la defensa que ellos hacen. Nosotros defendemos que y yo pienso que la primera medida que había que hacer para salir de la crisis, aparte de utilizar políticas expansivas, sobre todo es atacar el fraude fiscal. Aquí, con mucha frecuencia, la derecha, cuando discutimos y se habla, dice, no, es que desde Europa no se exige. Aparte de que es en gran parte falso, porque Mariano Rajoy y el Partido Popular están aplicando políticas no porque se las exigen en Europa, sino porque está en su ideario y es coherente con su ideario. Pero es que hablan de las cosas que nos exige Europa, que a ellos les interesan, pero no cuando nos llaman la atención. En Europa nos han llamado la atención por el nivel de economía sumergida, que es casi el doble que en la Unión Europea. Y nos han llamado la atención por el nivel de fraude fiscal, que es muy grande. Hay un estudio que leí hace unos 4 o 5 años de la patronal catalana, no penséis que nadie ni quiera, ningún sindicato, de la patronal catalana. Bueno, pues según aquel estudio de la patronal catalana, si hiciéramos así con un chasquido y redujéramos la economía sumergida y el fraude fiscal español a la media europea, no estoy diciendo eliminarlo, reducirlo a niveles razonables, como en el resto de los países de Europa, el déficit público, que en aquel momento estaba en 11 y pico, bajaba automáticamente al 6, que era el nivel que de media había en Europa. O sea, eso lo que significa es que realmente nuestro déficit viene del nivel de fraude fiscal, del nivel de defraudación fiscal que hay en este país. Y si hubiera el nivel de cumplimiento que hay en otros países, tendríamos una situación que no sería boyante, pero más o menos acorde con la que tienen los demás. Por tanto, eso es uno de los cuentos con los que nos tienen engañados. Por ejemplo, otra cosa que se comenta, que nos ha llamado la atención el Banco Central Europeo, es qué ha pasado, por qué en España hay el 25% de los billetes de 5.000 euros. En España, aproximadamente, es, en términos de PIB, el 10 o el 11% de la Unión Europea. Cuando analizamos cualquier cifra, hay que analizarlo en niveles similares. ¿Cómo es posible que un país que tiene el 10% del PIB de la Unión Europea tiene el 25% de los billetes de 5.000? ¿Qué hacen ahí? Perdón, de 5.500. Ya, esto de los mercados se me va a mí también de 500. Pues es por eso, es evasión fiscal y porque se utiliza para evasión de capitales. Si con que corrigiéramos a niveles de media, no estamos hablando de nada ético, simplemente a niveles de media, por eso se solucionaban muchos de los problemas de este país. Y no se hace. O sea, eso es importante y eso hay que tenerlo. Ese tipo de medidas son a muy corto plazo, a un nivel muy racional y, sobre todo, bastante sensato incluso para cualquier ideología, que se les puede exigir a los otros partidos de otras ideologías, porque es de puro cajón. Casi voy a ir recortando un poquitín y luego, si queréis, me dejo un montón de cosas en el tintero y si queréis me las planteáis. Solamente quería añadir una cosa más con respecto a las políticas que vienen de Europa. Las políticas, el problema que hay en Europa es que tenemos mayoría de partidos de derecha gobernando. Y entonces, como hay mayoría de partidos de derecha, las soluciones que dan a la crisis son las que dan los partidos de derecha. Por eso vienen de Bruselas. Sí, no necesariamente de Bruselas tenían que venir ese tipo de medidas, si hubiera partidos de izquierda, pero el problema es que desgraciadamente tienen mayoría. Y en España, sobre todo, y esto es lo importante, Mariano Rajoy, que tanto se escuda, y el Partido Popular, que tanto se escuda en las medidas que no vienen de Europa, no es cierto. Es que no es cierto que esas medidas le vengan de Europa. Son medidas que ellos harían en cualquier caso y que nos habrían puesto de todas maneras. Y lo otro es una excusa para descargar las culpas en nosotros.
pero no son medidas que nos hayas impuesto Europa, están acorde con su diario. Y eso hay que recalcarlo mucho, no es cierto. Bueno, pues gracias, Ramón. Y pasamos a un turno de preguntas. Yo creo que así también entramos directamente en cuáles pueden ser las cuestiones que más os interesen. Sí, voy a empezar yo y ya seguimos. Yo sí quería, porque había una cosa que también ha comentado antes con los medios de comunicación, ya las características de la situación de crisis en España tenía que ver con el boom inmobiliario, tenía que ver con el fraude fiscal, que también es más característico en España, y te hablaba también de la evasión de capitales. Y le preguntaban en los medios si también la corrupción, que además ahora está en estos temas. A mí me ha dejado un poco mal, porque me ha dicho que la corrupción cuantitativamente no es tan grave. Y me gustaría que explicara un poco eso, porque yo no lo termino de ver. El problema de la corrupción es que está mal desde el punto de vista cualitativo, porque es un mal ejemplo. Porque la gente que tendría que reclamar, que tendría que poner soluciones y dar ejemplo con lo que hay que hacer, no es de recibo que sean los primeros que se lo saltan. Dan un mal ejemplo y sobre todo lo que hacen es estimular que otros niveles de corrupción que se dan en la sociedad se produzcan y que la gente diga, claro, si no hacen esto, lo hacemos también los demás. Pero en términos, digamos, de cifras macroeconómicas, la corrupción política no es tan sustancial como para que si la pudiéramos cortar de la noche a la mañana, la economía se recuperara. Esa es la verdad. La economía tiene otros problemas más graves, realmente, que eso. En términos cuantitativos, no es suficiente. Señor, yo dos preguntas quiero hacer. ¿Dónde se imprimen los euros? ¿En qué país? ¿Cada país lo imprime por su cuenta o hay un país que se dedica a la impresión de los billetes? Bueno, los euros se imprimen, cada banco central tiene una cuota de impresión. Cada banco central que pertenece al sistema del euro. Lo que pasa es que el control de la cantidad que se puede... ¿Dónde se imprime? Físicamente, sí. Cada país, aquí en el Banco de España. ¿Cada país? Sí, cada país. Y la segunda pregunta... Pero una cosa importante, no lo decide el país, eres un mandado, lo decide el Banco Central Europeo. Eso hay que subrayarlo. El Banco Central Europeo dice, tanto se puede imprimir, tú puedes imprimir tanto, tú tanto y tú tanto. De acuerdo. La segunda pregunta, para solucionar el problema gravísimo, si se haría una impresión de billetes, digamos, para producir una inflación, sí, pero moderada, vendría el desarrollo. Keynes creo que es por ese lado la cosa. O sea, propone imprimir más billetes. Claro, entonces hay más circulante y entonces se mueve toda la economía, pero una cosa controlada, por supuesto, no una cosa que pueda... Yo estaría muy en contra. Yo estaría muy en contra. Por experiencias históricas, tanto en países capitalistas como socialistas, ha sido un desastre siempre. Esa medida ha sido siempre un desastre. Es muy difícil controlar eso. Es mejor hacer otro tipo de medidas, incluso parecidas, de expansión de la liquidez, pero no a través de billetes. Los billetes han salido muy mal. ¿Expansión de la liquidez cómo? Pues, por ejemplo, dando más dinero a las entidades que pueden prestar dinero para que lo presten. Pero no como lo está haciendo actualmente el Banco Central Europeo, que les da dinero pero no tiene mecanismos de control para que ese dinero que se lo presta luego lo trasladen ellos a las empresas y a las familias, sino que luego los bancos hacen con ese dinero lo que quieran. El banco habría que instrumentar desde alguna manera de que si yo te doy tanto dinero para que lo prestes es para que realmente lo prestes. Claro. Ahora una pregunta más y nada más. Yo, desde mi punto de vista de mi ignorancia, pienso que la economía no está supeditada a la clase política, sino que la clase política está supeditada a la economía. ¿Es así? Yo también opino lo mismo, desgraciadamente. Porque un presidente, por más que quiera hacer las cosas bien... Sí. Por ahí hay otra pregunta de fondo. Sí, buenas noches. Mire, le quería decir yo como he llegado a última hora, que ustedes se excusan a la hora de venir normativas de Europa, a la hora de venir normativas de Europa, muchos partidos de derecha, Rajoy, excusas,
Y bueno, me gustaría saber, porque yo soy un pequeño empresario de aquí de Valdepeñas, usted dice que la corrupción actual ahora mismo no sería un problema tal en cantidad cualitativa, cosa que difiero con usted, porque para mí ahora mismo la corrupción, todo ese dinero se puede destinar a muchas personas en muchas empresas pequeñas que están desapareciendo todos los días. Entonces me gustaría saber cuándo va a haber un partido político, cuándo va a haber una clase política que realmente por el ciudadano y por el pequeño empresario, por el que realmente estamos luchando todos los días por sacar nuestras casas adelante, por poder darle de comer a nuestros familiares, y yo todavía estoy esperando de que salga alguien y que diga realmente vamos a mirar por el ciudadano, realmente las ayudas van a llegar, las pequeñas empresas van a estar cubiertas, las pequeñas empresas van a tener instrucciones de cómo poder acudir a los estamentos públicos y que no tengamos las puertas cerradas en todos sitios. Entonces, pues bueno, me gustaría que usted me explicara todo esto del tipo mismo. Muchas gracias. Bueno, nosotros, Izquierda Unida no tiene responsabilidad de gobierno, prácticamente. Ahora compartimos un poquito en Andalucía, pero realmente no tenemos responsabilidad de gobierno. Ni en gobiernos autonómicos, no hemos gobernado nunca en el Estado y no somos responsables, o sea que no se nos puede echar en culpa ese tipo de cosas, de momento. Perdón que difiera con usted, pero yo creo que dentro de la clase política, yo actualmente no es que me deponga ni me define por una clase política actual o por otro, sino que ahora mismo estoy en total desacuerdo. Yo creo que ustedes desde dentro, aunque no sean responsables, aunque no hayan gobernado, yo creo que sí tienen palabra en ciertos sitios, la cual el ciudadano le podría transmitir a usted y usted transmitirla en los sitios que realmente la gente le va a escuchar y la gente va a saber los problemas que tienen los ciudadanos de aquí hoy en día, que yo creo que tiene que ser de algún político que tenga un poquito de sentido común, un poquito de ética, con todo mi respeto, por favor, pero que realmente transmita lo que está sintiendo el ciudadano y lo que estamos sintiendo el pequeño empresario de los pueblos como Valdepeñas o cercanos o de toda España, que estén desapareciendo todos los días autónomos, empresas y gente echando a la calle y que todavía no haya partido político o clase política que luche por eso y que sí tengamos que estar pendientes, en vez de tratar a nuestros ciudadanos, tengamos que estar pendientes de noticias todos los días relacionadas con la clase política de igual color que sea, porque se está demostrando que todos estén cogiendo y estén derrochando el dinero que realmente puede ir al ciudadano, al pequeño empresario y a esa gente que se está quedando sin trabajo, que ya por su cierta edad tampoco va a volver a trabajar, la gente joven, porque todo eso, ahora mismo, yo creo que ustedes desde dentro sí que pueden poner su granillo de arena. Yo ya le digo que yo soy un pequeño empresario y yo en este mundo, vamos, un grano de arena no, la millonésima parte es lo que represento, pero sí que, como vivo la situación día a día, sí que alguien me gustaría que realmente ya de una vez me escuchara, que realmente de una vez supiera los problemas que hay y los transmitiera, donde hubiera que transmitirlos desde la gobernancia o desde el otro punto, o desde la oposición, pero que realmente se transmita y se mire. Y a mí me llega una persona a mi establecimiento y me puede decir, oye, si tienes este problema, puedes acudir a este sitio, puedes hacer esto. Sin embargo, yo, perdón que les diga, pero no tengo todavía constancia de que haya pasado nadie por mi empresa, ni que nadie. Entonces, pues bueno, sí que me gustaría, porque yo creo que de una vez pues hubiera alguien en algún sitio que pudiera hablar con nosotros y el ciudadano estuviera un poquito más arropado en este tipo de situaciones. Sí, yo simplemente, o sea, yo no entiendo de macroeconomía, ¿no? Pero un poco la situación que tú cuentas la vivimos cotidianamente porque nosotros también, yo en mi caso, pues también vivo de un salario, que es el que es, y trabajo y veo las circunstancias. Sí que yo puedo contar, por ejemplo, lo último que hemos hecho en el Ayuntamiento de Valdepeñas, ¿no? En el Ayuntamiento de Valdepeñas hay una operación para liquidar deuda con los bancos, ¿no? Y se retrae una cantidad de dinero que estaba presupuestado para inversiones directas de infraestructura, se ha retraído, porque se ha preferido pagar deuda con los bancos, amortizar. Y luego se ha negociado un montante importante que supone 1 millón de euros de ahorro en 8 años, pero que lo que se ha hecho es dárselo a los bancos, es decir, se ha pagado la deuda de los bancos. Mientras tanto, no se está cumpliendo con los plazos que marca la ley de morosidad. Es decir, el pequeño autónomo del que tú hablas
el empresario que está sirviendo de bienes y servicios al ayuntamiento no está cobrando en los plazos en los que debería estar cobrando. Nosotros, solo nosotros, uno de 21 concejales que hay en el ayuntamiento, 20 votaron a favor de eso y uno, este, está aquí, dijo que no, que antes que pagar la deuda a los bancos, que hay que pagarla, que antes que eso le teníamos que, de alguna manera, priorizar. Y mientras no pudiéramos dotar de liquidez al pequeño empresario y al autónomo, pues que fuéramos anteponiendo esas medidas a las otras medidas. Pues esos son los planteamientos de esos son los que hacemos día a día en la calle, en las instituciones que estamos. Perdón, por favor. Si vemos que con Oye, por favor, yo te pediría que dejaras espacio para otras preguntas. No, es eso, es decir, en esos términos es en los que estamos trabajando. Y en el día a día con pequeños empresarios y con autónomos nos estamos encontrando y estamos intentando llevar un poco, pues aquí en Valdepeña, con medidas en favor del pequeño comercio, o poniéndonos a leyes como pueden ser la libertad de horarios, etcétera, etcétera. O sea, en esa serie de medidas hay mucho trabajo realizado. Otra cosa es que a lo mejor no somos capaces de trasladarlo y no está llegando a la gente, no nos está llegando a nosotros. Con nuestros errores y nuestros aciertos, pues a veces a ver, por favor. hay más preguntas por ahí. Sí, Oye, más que nada porque hay 3 o 4 preguntas por aquí. Habías hablado, Ramón, en relación al pago de la deuda, la posición de Izquierda Unida, que a mí me parece muy correcta y no demagógica y no populista, de hacer una auditoría y renegociar, y en ese sentido, pues, como se ha dicho, pues hay parte de la deuda que es ilegítima y esa es la que plantearía problemas. Pero también se ha dicho en relación al fraude fiscal por parte de la derecha y por parte, supongo, de los grandes defraudadores, el fraude fiscal, el superior, el mayor es el de las empresas. Entonces, en contra de esa opinión de que hay que dotar de más medios de persecución del fraude fiscal, de inspectores de Hacienda, etcétera, lo que te dicen es que si se persigue a esas empresas y si se les ha de pagar esos fraudes, se van los capitales. Yo esa crítica no la necesito. Y yo creo que, bueno, en otros países no han salido. O sea, en otros países con otro nivel de cumplimiento y con tipos más altos que se cumplen efectivos, no digo los tipos nominales, sino tipos efectivos más altos, no se ha ido la gente. O sea, no son las únicas razones por las que un capital se trabaja. Un capital está en un país, por ejemplo, por una estabilidad cambiaria, por una estabilidad jurídica, por otro tipo de razones. Cuando tiene una mano de obra que está cualificada, o en otros países del tercer mundo, cuando todo lo contrario, cuando tiene una mano de obra que no está cualificada, pero muy barata. Pero esa es una razón, pero no es la única. Y de todas maneras, el daño a las cuentas del país es tan grande que yo apuesto por correr el riesgo. ¿Todavía hay otra pregunta? Sí, no sé, ¿funciona? Sí. Vale, yo no le queda nada. Que desde el punto de vista capitalista, pienso yo que cuando una persona tiene un negocio o algo, tiene cualquier tipo de negocio, pues si lo vende, pues se va a quedar sin dinero, como en ese caso. Si se oye bien, creo que sí. Si el negocio vende o porque tiene que pagar o por lo que sea, desde el punto de vista capitalista, digamos que la banca se le da un dinero que no tenía por la situación donde se ha metido y que lo suyo es que desde el mismo la misma teoría que ellos tienen es que ese dinero que se le ha dado público por la banca tendría que pasar a una banca pública. Pienso yo que ellos lo han vendido, en el fondo, si no, como has dicho, si no se le hubiera dado ese dinero, la banca hubiera venido al desastre o hubiera desaparecido. Entonces, pienso yo que por lo menos, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que hay que hacerle de pagar la parte que ellos tienen. Porque si resulta que ahora termina esto, ellos salen a flote y ahora no le dan un duro a nadie porque no le da la gana, a ellos, porque lo primero que hacen es sanear su negocio, reciben, incluso están invirtiendo en deuda pública, pero cogen el dinero y sin tocarlo como quien dice, pues
lo invierten en deuda pública, podría invertir el pequeño inversor, que sin embargo no puede. Eso sería una cosa. Y por otra parte, pienso también lo que ha dicho, que la situación de España, de toda la situación de la inmobiliaria y la construcción, está claro que los que no entendemos de eso, no hemos sido nunca de la construcción, pero en cualquier vecino se veía por aquí, pues veíamos que esto iba al desastre. Viviendas aquí, por ejemplo, Valdepeñas, aquí no hay unos 30.000 habitantes, así que somos 30 o 31, más o menos. Aquí se hacían viviendas que la población no crecía, y dice eso, o cualquier pueblo de por aquí alrededor, un grande pequeño, se veía que venía un desastre. Y cómo eso se ha permitido, de que, claro, la banca por un lado, metiendo aquí, el Banco Bilbao, la Caja de Madrid, todos querían invertir en vivienda, no sé por qué, porque ahí no serían tan ignorantes para saber que eso venía a la burbuja, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso que fue más entendido que yo, para aclarar un poquito. Es que las burbujas es una constante del sistema. Las inmobiliarias, por ejemplo, aparte de la española, la hubo en Estados Unidos, la hemos comentado en la sorpresa, como empresa internacional, la ha habido en el Reino Unido, la ha habido en muchos países. Y están continuamente apareciendo, pero es que no solamente hay burbujas inmobiliarias, es que hay burbujas de otro estilo. Es que el problema, en mi opinión, son los problemas financieros. Cuando criticamos a los mercados, decimos que tenéis la culpa, ellos te dicen lo que nos defienden. Ya, pero es que no es cierto, nosotros no somos, los mercados no somos causantes de la crisis, y llevan técnicamente razón, lo de antes, las verdades a medias. Es cierto, no sois, pero sois los que hincháis el globo. No, vosotros no ponéis el globo, pero sois los que lo hincháis. El mercado es el que coge una crisis que se podía quedar en esto y lo sopla y lo alimenta y lo enciende hasta que llega a niveles, un pueblecito que lo encendamos aquí no pasa nada, pero si se extiende por todo el monte ya se vuelve incontrolable. El problema es que los mercados, tal y como están en estos momentos desregulados, se escapan del control continuamente y lo que hacen es que alimentar pequeñas burbujitas y las convierten en monstruosas. Y no solamente inmobiliarias. O sea, una de las que se comenta mucho, que puede surgir en cualquier momento, es la de la deuda. Que eso lo dicen interesadamente la derecha. La derecha intenta desprestigiar las emisiones de deuda y las políticas que se están haciendo para que cuando lleguen luego las izquierdas, que no puedan emitir deuda. Y para que no se lancen alegremente a emitirla. Y entonces intentan asustar a los mercados y decir, es que va a haber una burbuja de la deuda. O sea, burbujas ha habido muchas y va a haberlas, pero la verdad las provoca el propio sistema. Y mientras no se regule el sistema y no se le controle, ese riesgo va a existir. Esa es mi opinión y la de muchos. Pero los mercados te lo niegan, o te dicen que no, pero es el propio sistema que la genera. En concreto lo que decía, ¿no? Es decir, cuando se facilitaba el crédito y se facilitaba de alguna manera, que es la burbuja inmobiliaria de ciudades como Valdepeñas, con el tema de hipotecas y tal, porque se estaba buscando un beneficio inmediato. Claro, pero es que cuando está creciendo el mercado, que vienen las discusiones, ¿hasta cuánto va a crecer esto? Y todo el mundo se pone al siguiente precio. Y dice, bueno, yo me meto al siguiente precio y me salgo. Porque sí, esto va a explotar en algún momento, pero a ver si consigo coger el dinero y que el marrón se lo coma otro. Pero es muy difícil. O sea, cuando ya ha explotado, ya sabes cuál es el nivel. Pero cuando está creciendo, dices, bueno, yo llego hasta 100 y me salgo. Pero de pronto ves que llegan otros y llegan a 120 y a 150 y dices, hecho tonto. Entonces cogen y se meten a 150 y ganan dinero y se salen a 200 y se salen a 200 y sigue creciendo hasta que ya una de las veces que te metes de pronto te pillan, y cuando te pillan no te baja de 200 a 190, cuando te pilla de 200 te baja a 50 y entonces es cuando vienen los problemas. Pero si no hubiera subido de esa manera tan exponencial no caería de esa manera tan brutal. Si se hubiera contenido y hubiera crecido moderadamente y el precio de las cosas estuviera ajustado con el precio real, no habría riesgos de esas caídas. Caen tan brutalmente porque el precio al que ha alcanzado no se corresponde con la realidad. Y eso es lo que deberían de hacer los gobiernos, limitar eso. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque los gobiernos venden un crecimiento ficticio de la economía. Aquí lo hizo el Partido Popular y después el Partido Socialista también, presumiendo de lo que crecía el país como si fuera mérito. Y lo que pasa es que el país estaba montando el crecimiento a base de burbujas. Y de aquellos barros estos lodos. Tal vez, claro, en aquel momento, si en lugar de crecer al 4% hubiéramos crecido al 3 o al 2,5%, no habríamos caído como hemos caído ahora.
pero los políticos que quieren presentar resultados para ganar luego las elecciones prefieren crecer a tasas muy grandes, aunque sean arriesgadas, antes que crecer a tasas moderadas, aunque no sean tan peligrosas, pero no tienen tanto rédito electoral. Eso no es corrupción, pero es, bueno, como cada uno quiera entenderlo. Hay otra pregunta para allá. Yo quería, habías comentado que siempre el gasto es mayor que el ingreso en un Estado, concretamente en España, ¿no? No siempre, en el caso nuestro. En el caso nuestro siempre. Entonces, ¿cómo vamos a terminar? Si cada vez siempre es mayor el gasto que el ingreso, porque lo normal es que en una casa siempre se gaste menos de lo que entra, porque si no, al final, ¿qué hace? Hombre, nosotros, depende cómo lo hagamos. En el caso español, particularmente, se puede tener un cierto nivel de déficit. La izquierda lo defiende también a nivel fiscal. Y a nivel nacional se puede tener un déficit de balanza corriente razonable. El problema es que en España, en los años de auge, la cosa estaba tan crecida y la burbuja era tan grande y estábamos tan optimistas que creíamos que podíamos pagarlo todo. Y se llegó a tener un déficit de balanza de cuenta corriente del 10%, que me parece que si no era el récord mundial, era el segundo. ¿Se puede arreglar una vez o sí? Haciéndolo, o sea, teniéndolo, se puede tener déficit, pero a un nivel que lo controles, que si se te va un poquitín de más lo puedas corregir. Si tú, por ejemplo, ganas 1.000 euros y te gastas un mes 1.100, pues hombre, al mes siguiente lo puedes corregir. Bueno, para el mes siguiente me gasto nada más que 900, pero si un mes te gastas 2.000, al mes siguiente va a ser crudo. O sea, no lo vas a corregir en un mes. O sea, de eso se trata, de que si se te va un poco la mano, sea un nivel que lo consideres tú mismo controlable. Y eso lo entiende cualquiera en su economía, pues a un país le pasa lo mismo. El gobierno debe tener dos dedos de frente y darse cuenta cuando un déficit se le ha ido de madre y cuando no se le ha ido de madre. Desde luego un déficit al 10%, al 5%, a nivel macroeconómico es una bestialidad, de la ideología que sea. Y te va a generar problemas. Y luego le vas a echar la culpa a quien quiera, pero la culpa la tienes tú, por haberlo consentido. El gobierno, claro. El gobierno y lo que decíamos antes, los agentes económicos con poder, los poderosos, los bancos, los grandes capitales, que presionan para que eso siga así porque se está gastando mucho dinero. No son solamente los gobiernos. Sí, yo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valdepeñas está 29 millones de euros. Lo que se dibuja, ingresos y gastos, 29 millones. Eso está dibujado en el presupuesto. Pero luego, sin embargo, en deuda viva, solo con los bancos, está en 30 millones. Está por el 110%. Eso, aparentemente, el problema es cuando lo que te toque pagar todos los años de esa deuda, pues no seas capaz de pagarlo. ¿Me explico? En la parte proporcional de deuda que haya que ir amortizando todos los años y que haya que pagar en intereses, no seas capaz de pagarlo con los ingresos que tienes para mantener el gasto que tienes. ¿Se puede pagar ahora? Por ahora sí, pero ya está en el 110. Sí. Has comentado que al principio de la crisis tenemos como nación un endeudamiento cercano al 30% y ahora casi llegamos al 100%, ¿no? La deuda pública. Deuda pública, ¿no? Con lo que la deuda que tenemos como Estado de lo que nos presta de fuera, a este paso, ¿tú crees, bueno, dime cuál crees que va a ser la evolución y si vamos a poder pagar esa deuda? Bueno, una cosa es la deuda externa y otra cosa es la deuda pública. La deuda pública que tiene el país es lo que ha emitido el Tesoro y lo tiene comprado tanto inversores españoles como inversores extranjeros. En este momento, hablo así un poco de memoria, pues si mal no recuerdo debe estar un 40%, 40 y tantos en manos extranjeras y un 50 y tantos en manos españolas, más o menos. Por tanto, desde el punto de vista de deuda externa, solamente el 40 y tantos % de la deuda pública sería externa. El otro sería deuda nacional porque lo tenemos nosotros. Por ejemplo, el fondo de pensiones está invertido en un 90% en deuda pública. Cuando hablamos de no pagar la deuda, hay que tener en cuenta que si no pagamos la deuda, nuestro fondo de pensiones se va al otro mundo. El fondo de pensiones con el que hay que pagar nuestras pensiones. Entonces, el 100%, lo que se está haciendo en estos momentos es aprovechar que los tipos de interés están muy bajos y que el diferencial, que la prima de riesgo está muy baja,
para refinanciar de facto, sin negociar la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que parte se está pagando y una gran parte se está prestando, pero a tipos de interés mucho más bajos. Si ahora el Tesoro puede emitir bonos al 2%, que es algo que está emitiendo, pues evidentemente cambias a lo mejor una deuda que te ha vencido al 5 y la refinancias al 2. Es lo que haríamos nosotros. Si tienes un préstamo del banco y te han hecho y te vence, ahora si lo tenías al 8% y el banco te lo ofrece, te deja que lo refinancies al 4%, pues de facto lo estás renegociando, sin montar una gran operación y sin montar una gran historia. O sea que mientras tengamos estos tipos de interés bajos, nos viene bien ir refinanciándolo a estos niveles, desde mi punto de vista. No podemos pagarla así de golpe. Tener en cuenta que aproximadamente al Tesoro le vencen unos 240.000 millones de euros al año. Eso es imposible pagarlo así. Eso, la mayor parte, su destino es refinanciarlo. Y lo razonable es que a estos tipos se refinancien. Y es lo que creo que haría también la izquierda. Si gobernar, lo que al final acabaría haciendo la izquierda, seguro, si estuviéramos en el poder. Refinanciar todo eso aprovechando estos niveles. Cuando luego la cosa mejore, la economía, y los tipos de interés lógicamente suban y haya que refinanciar al 5 o al 6%, que supondrá entonces la deuda, entonces lo que interesará será pagarlo. Pero ahora a estos niveles lo mejor es refinanciarlo y no pasa nada. No pasa nada, aunque digan incluso algunos analistas muy de derechas van a decir que si el nivel de deuda es pues no pasa nada. Japón tiene, bueno, en Europa, Italia tiene un 150, un 160 o algo así, no estoy hablando de Grecia. En Italia, un 140. Bélgica debe de tener un 120 y tantos, un 130 sobre PIB. Y llevan con esos niveles muchos años, en épocas